Agradezco de todo corazón la gentileza de su invitación a celebrar con ustedes un año más de la gracia del Señor. Estuve aquí hace un año y me asombra ver lo que el Señor hace en medio de su pueblo. Les traigo calurosos saludos desde la preciosa costa atlántica de parte de sus hermanos del Templo Bautista de Colón. Y es nuestra oración para ustedes las palabras del apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses. Quisiera que la leyeran conmigo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Esta es nuestra oración, mis amados hermanos. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Los amamos mucho, mis amados hermanos. Feliz cumpleaños, iglesia, el maná de la esperanza. Quisiera, hermanos, que iniciemos con una palabra de oración. Amado Señor, gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de congregarnos, de rendirnos ante ti y dar gloria a tu precioso nombre. Rogamos, Señor, de todo corazón, que tu palabra sea exaltada, que tu gloria sea elevada y todo orgullo humillado y toda pretensión de soberbia humillada, porque la gloria es tuya, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. No permitas que los labios falibles de tu siervo sean impedimento alguno para tu palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Vivimos en una sociedad que tiende a ser secular, que quiere decir con un desdén o negación de la persona de Dios. Por ende, tiende a ser también humanista. ¿En qué sentido humanista? En el sentido de que el hombre entonces es la vara de medir de todas las cosas. Por consiguiente, entonces, nuestra sociedad también es pragmática y relativista, en el cual no hay concepto absoluto de bien o mal. Va a depender del ojo del observador. Y sin duda alguna, hermanos, cito esto porque lastimosamente las iglesias evangélicas, los que decimos ser el pueblo de Dios, muchas veces nos encontramos afectados de una manera u otra por este mundo secular. En algunos casos, que es el que me atañe particularmente esta mañana, algunas de nuestras iglesias se han vuelto humanistas, centradas en el hombre, debido a una visión de Dios que es utilitaria. ¿Qué puedo obtener de Él? El genio de la lámpara que otorga todo lo que quiero. No obstante, mis amados hermanos, esta visión es peligrosa. Alguien lo puso así. Es inevitable. Cuanto menos hablamos acerca de Dios, más hablamos acerca de nosotros. Y consideramos, mis amados hermanos, que esta es una gran realidad.
Por esta razón, en muchos casos, muchas de nuestras acciones en el día del Señor se enfocan en nuestras emociones y en nuestros deseos. Proviene de una convicción cuyos valores morales no son sólidos, no son ni absolutos, basados en principios bíblicos, sino basados en decisiones escogidas en base a emociones. Ahora, hermano, le pido que no me malinterprete. Sin duda alguna, nuestras emociones forman parte vital de nuestra adoración. No obstante, nuestras emociones deben estar sujetas, deben estar sometidas a la palabra de Dios, la cual es la única fuente de verdad. Por razones como las que mencioné, muchos de los cantos y de la adoración que se escucha en algunas iglesias fluye la emoción, pero falta la verdad de la palabra de Dios. Interesante también notar que aunque decimos que la adoración es para el Señor, cuando tenemos una cosmovisión humanista de la adoración, se escuchan comentarios como: hoy no me gustaron las alabanzas, hoy no sentí a Dios en la alabanza. Mis amados hermanos, la alabanza nunca es destinada para usted. La alabanza es exclusivamente para el Señor. Amén. Al que le tiene que agradar la alabanza, amén, es al Señor. Y si le agrada al Señor, adivine qué, también debería agradarle a usted. Amén. Otro caso que muestra la tendencia que menciono es de que aun cuando comprendemos que la palabra del Señor da vida, nos encontramos diciendo qué aspectos de ella nos agradan o no. Mi padre, en la gloria del Señor se encuentra, acostumbraba a contarme acerca de que en sus primeros años de ministerio hubo ocasiones en que el consejo de diáconos o el consejo de hermanos lo llamaron para que dejara de hablar tanto del pecado, que hablara de otras cosas, como que si el tiempo a la escucha de Dios está sujeto a mis quehaceres, a mis intereses, a mis vaivenes. Pero la palabra de Dios es para todos los oídos, en todas las circunstancias, siempre. Pero esto sucede nuevamente, hermanos, porque tenemos una tendencia humanista hacia Dios, hacia el mundo. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual aprecio lo que ustedes han hecho hoy al celebrar su aniversario. Meditar y recordar las doctrinas que, conforme a la revelación bíblica, ponen a Dios en el centro de la historia de la salvación y de la vida cristiana. Estas 5 doctrinas, estas 5 enseñanzas bíblicas surgen en respuesta a una teología que se desarrolló más o menos en el siglo XVI, cuando Jacobo Arminio y algunos de sus discípulos comenzaron a afirmar que la voluntad del hombre, la autodeterminación de la voluntad humana, está aún por encima de la divina. Y sin embargo, mis amados hermanos, consideramos que hoy, siglos después, consideramos valioso recordar, como dijo mi hermano, la salvación es del Señor y la gloria es del Señor, y el Señor no comparte su gloria con nadie. Amén. Por eso, mis amados hermanos, en la mañana de hoy vamos a meditar en la doctrina de la elección incondicional.
He de confesar, mis amados hermanos, que cuando el hermano Edgardo me llamó y me dijo la que me tocó, me hubiera gustado cambiar. Porque en particular, esta es una doctrina difícil. Soy honesto en reconocerlo, mis amados hermanos. Y es difícil, al menos por dos razones. La primera es que esta doctrina es un misterio. No porque haya que descubrirlo y descifrarlo, sino porque es revelación divina. Y es revelación de la mente insondable de Dios. Voy a repetirlo, hermano. Es una revelación de la mente insondable de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Esa es una pregunta retórica, mis amados hermanos, porque nadie puede hacerlo. Romanos capítulo 11, versículo 33. El apóstol Pablo termina la disertación con respecto de la salvación y la gloria del Evangelio con estas frases: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Esto plantea automáticamente, mis amados hermanos, una dificultad inherente en el tema. Es genuinamente aceptable tener preguntas, tratar de entender la mente de Dios. Lo que plantea, sin duda, dificultad. Esa es una. La otra razón, mis amados hermanos, es más fácil de explicar. La segunda razón por la que este tema es difícil es porque hay sencillamente personas que no les gusta esta doctrina, que detestan esta doctrina. La idea de la soberanía total de Dios no les es aceptable. Inclusive para algunos es moralmente incorrecta, a tal punto de acusar al Rey de Gloria, al 3 veces santo, al justo, al bueno, de hacer mal. La idea de soberanía por parte de Dios molesta. Inclusive a algunos de nosotros hoy. No tiene que ser ateo para que le moleste la soberanía. Todo el mundo dice Dios es soberano hasta que su voluntad se choca con la mía. Terminando a tal caso en que el único que no puede ser soberano es Dios. Todos pueden serlo, menos él. Pero la realidad es que solamente hay un soberano. Ni usted, ni yo, ni Nito, ni nadie. Solamente Dios es soberano en todo el sentido de la palabra. Por tal razón consideramos que en Romanos capítulo 9, versículo 20, está la respuesta adecuada para los que se encuentran en el segundo grupo. Romanos 9:20 dice: ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Considero que es la respuesta apropiada para aquellos que cuestionan la moralidad de Dios. Ahora, mis amados hermanos, aunque el tema parezca difícil, aunque lo es, el tema tiene que ser tratado, porque todo el consejo de Dios debe ser predicado, porque todo el consejo de Dios es para nuestro bien. Por ejemplo, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29. Dice la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, como la doctrina de la elección,
son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero como leímos esta mañana en la confesión de fe, esto debe hacerse con prudencia y con cuidado. ¿Cuál es nuestra tesis, mis amados hermanos? Nuestra tesis es que la elección incondicional es una doctrina bíblica y motivo de afirmación para el creyente, un motivo de agradecimiento para el creyente, un motivo de reverencia a Dios por parte del creyente, un motivo para reverenciar la gloria del nombre que es sobre todo nombre. Y hay, mis amados hermanos, 5 cosas que quiero que veamos en lo que resta de mi tiempo aquí. Lo primero que vamos a hacer es definir la doctrina. Vamos a definir la elección incondicional. Vamos a responder si es bíblica o no la elección incondicional. Veremos en tercer lugar la causa de los problemas con la doctrina. Veremos algunas objeciones con la doctrina de la elección incondicional. Y finalmente, lo que considero lo más importante, veremos la relevancia que tiene la doctrina para usted y para mí hoy, mis amados hermanos. El que usted esté dentro del grupo de los elegidos es un motivo de dar gracias al Dios Todopoderoso, porque obró con usted con misericordia para su gloria. Obró con usted con misericordia para la alabanza de la gloria de su misericordia. Sin más preámbulo, hermano, permítame definir entonces la elección incondicional. Y la definición es la parte más fácil, mis amados hermanos. La elección incondicional es la enseñanza que nos da las Sagradas Escrituras de que Dios, desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, incondicionalmente eligió o escogió en Cristo Jesús un grupo de hombres y mujeres, predestinándolos para vida eterna. Esa es la definición. Antes de que usted naciera, antes de que el mundo existiera, usted y yo estábamos en la mente de Dios. Usted puede decir, tengo 40 años caminando con Dios, tengo 10 años caminando con Dios, tengo 6 meses caminando con Dios, tengo 2 semanas caminando por Dios, pero sépalo, hermanos, todo su tiempo de caminata con Dios fue decretado o determinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cómo es posible que esto sea así? La única razón, la han estado estudiando, porque Dios es todopoderoso. Y como Dios es todopoderoso, Dios es verdaderamente soberano. La pregunta entonces es, eso que usted dijo suena bonito, y si lo dejáramos ahí, usted no se debería sentir cómodo, porque la palabra de Dios es la vara de medir, que es cierto o no. Entonces la pregunta se mantiene, esa bonita definición que usted acaba de dar, hermano Eugene, ¿de dónde la sacó? ¿Es bíblica la doctrina de la elección incondicional? La respuesta es obvia, mis amados hermanos, y sin lugar a dudas es sí. El tratado más comprensivo lo encontramos en Romanos capítulo 9. Y vamos a estar pasando un ratito allí, pero el punto al que voy, mis amados hermanos, es que hay cientos, hermanos, literalmente cientos de pasajes bíblicos que abordan el tema de la elección incondicional. No solamente lo abordan, sino que es un principio que vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Voy a ponerle un ejemplo. Acompáñenme a 2 Tesalonicenses capítulo 2 nuevamente. Versículos del 13 al 14.
dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que son hermanos amados por el Señor. ¿Cuál es el motivo del agradecimiento? De que Dios os haya escogido ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio para salvación, desde la eternidad para salvación. ¿Cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Y esta parte es importante, mis amados hermanos, porque ya nos va indicando, todos estos pasajes van asociando de quién es la iniciativa. ¿A quién se le está dando gracias? ¿A los tesalonicenses? No, se le está dando gracias a Dios, que amó a los tesalonicenses en Cristo, habiéndolos escogido desde el principio para salvación en el Señor Jesús, obrando por el Espíritu la santificación y la justificación, que es por medio de la fe en la verdad, ¿cierto? La palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y note lo que dice el versículo 14: a lo cual os llamó mediante precisamente el Evangelio del Señor Jesucristo, con un propósito, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y mis amados hermanos, así como hay cientos de versículos ratificando la elección. Lo vemos desde el principio de la historia de la redención. Piénselo conmigo por un momento. Piense en el patriarca Abraham. Él fue elegido por la gracia de Dios. ¿Cómo sé que por la gracia de Dios? Bueno, nuestro amigo Josué nos lo recuerda. Josué capítulo 24, versículo 2. Mis amados hermanos, vamos a terminar en Romanos 9, pero quiero probarles que la Escritura está llena de la elección incondicional. Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servía a Jehová, el Dios de los ejércitos. No, él servía a dioses paganos, a dioses extraños. Hasta que escuchó la voz del Señor diciéndole: desde tu tierra y de tu parentela a la tierra donde yo te mostraré. La iniciativa, ¿de quién es? La elección, ¿de quién es? ¿De Abraham? No, la elección es del soberano. Pero usted puede decir: bueno, pastor, pero por algún lado tenían que comenzar a construir la nación. Dos cosas tengo que decirle ante esta circunstancia. La primera es que todas las naciones están compuestas de individuos. De modo que lo que se aplica para la nación, se aplica también para los individuos. Segundo, note el hijo de Abraham, Isaac. Abraham tuvo un hijo 13 años antes que Isaac. Se llama Ismael, ¿cierto? Ismael es hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa se llamaba Isaac. Ese fue al que Dios escogió para sus propósitos divinos. Y hay algo más que notar con la elección de Isaac, mis amados hermanos, porque nos habla acerca de nuestra elección también. Piénselo por un momento. Isaac es el hijo de la promesa. ¿Cuál fue la intervención de Abraham en el nacimiento de Isaac? El nacimiento de Isaac fue un milagro. El nacimiento de Ismael no. ¿Lo ven ahí, mis hermanos hermanos? El hijo de la promesa es obra de la intervención
soberana del Dios vivo. Ese es el Hijo de la promesa, y así con nuestra salvación, mis amados hermanos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Dios divino soberanamente dio vida a ese corazón. Todo por gracia. Pero usted dirá, bueno, en este caso en particular, Isaac era descendiente puro de Abraham, purísimo. Ismael no. Y Pablo dice, bueno, te tengo una más. Romanos capítulo 9, versículo 7. Nótelo, mis amados hermanos. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Ok? Ahora, aun cuando esto fuera así, note lo que dice el versículo 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni el bien ni el mal. Ahora, hermano, esto no es un asunto de que si los niños son buenos antes de nacer o no, este no es el tema. El punto aquí es si están en la misma condición delante de Dios. Dice el texto, para que el propósito de Dios conforme a la ¿qué cosa, hermanos? A la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá. Los dos eran pura sangre, hijos de Isaac, pero el mayor serviría al menor. Se alteró el orden de la primogenitura, mis amados hermanos, porque Esaú nació primero, a él le correspondía según la ley la primogenitura, pero Dios determinó desde antes de la fundación del mundo que el mayor serviría al menor, ratificando que el destino humano está siempre en las manos de Dios. 3 generaciones mostrando el principio de la elección, pero hay más. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Uno más, hermano, no se aburra. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces ya pueden ver de dónde sacamos la definición de la doctrina de la elección incondicional. Todos estos textos, mis amados hermanos, tienen en común que la elección es obra de la voluntad soberana de Dios en gracia para con aquellos que Él elige conforme a sus propósitos. Ahora, si está allí con tanta claridad, ¿cuál es el problema? ¿Por qué levanta tantas pasiones? ¿Por qué la gente discute y se pone brava cuando está aquí? Permítame brevemente en mi tercer punto describirles cuáles consideramos las causas de los problemas de la doctrina. El primero es el desconocimiento de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Permítame decirle, primeramente, hermanos, cada vez que vengo aquí es un gozo ver
la obra de los ancianos en medio suyo, diligentemente abriendo las escrituras y enseñando la palabra de Dios, enseñando los atributos divinos para que el pueblo conozca al Dios que dice servir. Recuerden el problema de la mujer samaritana, mucha emoción, ella adoraba también, pero el Señor le dice, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no conocen. Y mucho del pueblo evangélico adora lo que no conoce. Y una de las doctrinas que no conocemos es la doctrina de la soberanía de Dios. Doctrina que, como vimos esta mañana, es hermanita inseparable de que Dios es omnipotente. Levante la mano que es omnipotente aquí. Hice la pregunta porque dice que me da pero la mano. Nadie es omnipotente excepto Dios. Y como Dios es omnipotente, solamente Él es soberano en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué significa soberano? Permítanme llamarlo a la escritura, hermano. Les dije, vamos a pasar por toda la escritura si podemos. Isaías 46, versículos del 9 al 11. Isaías 46, versículo 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, punto, coma. Analice eso, Él es Dios divino y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿A qué te refieres, Señor, con que no hay nada semejante a mí? Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Cómo decretar la salvación de aquellos que han escogido para gloria eterna? Mi consejo permanecerá y haré algunas cosas que quiero. Haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y la tierra lejana al varón de mi consejo, y hablé y haré venir lo pensado y también lo haré. Quiero una definición corta de soberanía, ahí la tiene. Dios hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y como quiere, y al mismo tiempo es santo, justo y bueno. Ese es el detalle. No es lo mismo que Dios diga que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Si yo le dijera que mi hijo mayor puede hacer lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere, hay que salir huyendo, ¿cierto? Pero cuando lo dice Dios, que es el único santo, justo, bueno y verdadero, usted y yo podemos descansar en paz, ¿cierto? O sea, ¿por qué no descansamos en paz? Porque no conocemos a Dios y lo vemos como un hombre, lo vemos como un hombre. Lo vemos como si vemos al presidente. Bueno, el presidente no puede hacer lo que él quiera. El presidente no es santo, ni justo, ni bueno. Dios sí. Por eso yo puedo depender de su soberanía, aunque no la entienda. Porque Dios siempre sigue siendo el mismo. Él es soberano y por Él ha decretado todo lo que sucede y nada escapa de su escrutinio o de su decreto. Cuando digo nada, es nada. Debemos recuperar la doctrina de Dios para que nuestra confianza sea afirmada y seamos menos escépticos a la verdad del Evangelio. ¿Saben cuál es el segundo problema, la segunda causa del problema con la doctrina? El desconocimiento de cuál es la condición del hombre. Probablemente lo vieron la semana pasada. La doctrina de la depravación total o la depravación radical explica que el hombre no está en ninguna condición moral para siquiera buscar a Dios. La Biblia enseña, no hay justo ni aún uno. No, Señor, pero ya ayudó a una señora a cruzar una calle. No hay
uno. No, pero yo estoy saliendo a protestar todos los días con mi bandera. No hay uno. ¿Sabe por qué? Porque el estándar no es mi vecino, ni mi tío, ni mi primo, ni el piedrero en la calle. El estándar de bondad es Dios Supremo. Amén. Y ante ese estándar, Dios Supremo, no hay quien se compare. Nadie puede decir que es más bueno que Dios. Por eso, ojo con aquellos que dicen que Dios es causante de pecado, porque ellos no entienden la mente de Dios. El hombre es incapaz de agradar a Dios. El hombre no busca a Dios. Piénselo un momento, hermano, ¿dónde estaba usted cuando el Señor lo encontró? Estaba buscándolo debajo de las piedras. Estaba buscándolo por todas las esquinas y todos los collados. Dios lo estaba buscando. Dios lo encontró a usted en medio de lo que estaba. Y usted es el mayor testigo de eso. Somos hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, revelados delante de Él, y aún así Cristo murió por usted. Él no esperó que hiciera bueno, pero Él decretó que usted iba a ser santo para Él desde el principio. Si ha puesto su fe. ¿Saben cuál es la otra causa del problema, mis amados hermanos? Sencilla. Si usted duda de la elección incondicional, entonces está diciendo que la salvación es potencial y no es garantizada. Usted está diciendo, al rechazar la clara revelación de la Escritura, que Cristo vino a la cruz en el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas 4:4, solamente para dar la posibilidad de que usted pueda entrar a vida eterna, aun cuando la Escritura señala de aquellos que el Señor conoció, aquellos que predestinó, aquellos que Él llamó, aquellos que justificó, aquellos que glorificó. El fin es seguro y garantizado. Nuestro problema es que vemos una salvación potencial y no una real. Pero ¿saben cuál es el peor de los problemas con la elección? El problema de la elección es que no nos gusta la palabra incondicional. Esa palabra incondicional es la que cierra el negocio para la mayoría. Porque aun cuando las personas dicen que son salvos por gracia por medio de la fe, todo el mundo quiere algo de que jactarse. ¿Qué me refiero con esto? Aquellos que creen en una elección condicional dicen que Dios desde la eternidad pasada dijo: voy a ver más allá de lo evidente, y miró al futuro y vio que el hermano Eugene en el año 2008 iba a creer en la predicación del Evangelio y dijo: él creyó, elegido. Pero permítanme decirle, mis amados hermanos, que eso no es elección. Eso es salvación por obra. ¿Está usted diciendo, si cree eso, que como Dios sabía lo que usted iba a hacer por ver el futuro, entonces lo salvó? Eso no es elección. Y eso no es soberanía tampoco. La soberanía se fundamenta en la obra directa y soberana de Dios en el corazón pecador, que trae nuevo nacimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es ser honestos los unos con los otros y decir que de alguna manera u otra queremos atribuirnos, aunque sea un pedacito de mi salvación. No obstante, mis hermanos, lo que lo repitió mi hermano, lo único que usted añade al plan es el pecado que hace dicha salvación necesaria. La salvación es del Señor. ¿Por qué queremos arrebatarle al Señor su gloria? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Nada hemos hecho. Ahora, quiero que vean conmigo algunas de las profecías. Me está diciendo usted, hermano pastor,
que Dios decreta todo lo que pasa en el mundo. Aún mis acciones son decretadas por Dios. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Espérese. Hermano pastor, ¿está usted diciendo entonces que Dios decretó desde la eternidad pasada escoger para salvación a unos sí y a otros no? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Wow. Entonces, pastor, ¿eso quiere decir que Dios es injusto? ¿Eso no es injusto de parte de Dios? Bueno, yo no la voy a contestar. El apóstol Pablo no va a contestar. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Alguna versión inclusive dice: el Señor lo prohíba, imposible, no puede ser, ni lo pienses. Ahora, hermano, antes que sigamos leyendo, haz una pausa ahí. ¿No me parece llamativo que Pablo anticipara la pregunta que yo acabo de hacer? ¿No le parece curioso que el apóstol Pablo anticipara que la gente le iba a preguntar que eso no era injusto? Esa pregunta hecha por el apóstol Pablo, anticipada por Pablo, mis amados hermanos, ya nos va diciendo que lo que Pablo está diciendo es lo que acabamos de afirmar. Porque si no, ¿qué sentido tendría preguntar esto si Pablo está hablando de otra cosa? Si Pablo está diciendo que mi voluntad supersede la voluntad divina y que Dios no puede actuar a menos que yo le dé permiso, ¿por qué entonces Pablo contestaría con una pregunta que nadie ha hecho? Y por cierto, hermano, eso va tapando esa preguntita de que usted mueve la mano de Dios de alguna manera u otra. No, eso también va en contra que dice: tienes que activar el mover de Dios con tu fe. No, Dios es soberano. Amén. Tengo el genio de la lámpara. No hay un código para desactivar que Él haga lo que yo quiero que Él haga, porque Él no puede ser coaccionado o coaccionado a hacer nada. Porque Él es soberano. Cuando entendemos que Él es soberano, las preguntas se van diseminando. ¿Cierto? Amén. Pero ya Pablo nos está diciendo aquí que lo que Él dijo, así como yo lo dije, es lo injusto. Bueno, Él responde en el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de todo el mundo. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Una pausa ahí. Esa palabra de soberanía. Amén. Primero. Número 2, está citando el Antiguo Testamento de Deuteronomio, donde el Señor está diciendo que su gloria está en que Él tiene misericordia con quien Él quiere. Y piénsalo así, mis amados hermanos. La misericordia es ser tratado no como mi acto merece. Eso es lo que se llama misericordia. Así que hago la pregunta, mis amados hermanos: ¿cuál es el merecimiento de todo ser humano existente? ¿Qué merecemos todos? Y algunos dirán: misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué merece misericordia? ¿Qué hiciste tú para merecer misericordia? Y ahí se acabó la discusión. Porque usted no va a poder decir nada que usted haya hecho para recibir misericordia. Pero sí sabe que merece muerte eterna. Sin discusión, con todos los premios, eso es suyo. Se lo ganó y se lo llevó. Eso es lo que usted se merece. Eso es lo que yo merecí. Por ende, la misericordia de Dios es darme lo que yo no me merezco en Cristo.
Y si Él tiene que hacer eso con todos, ya eso no es misericordia. Esa es otra cosa. Deja de ser misericordia. Es una obligación. Y volvemos al ciclo. ¿Estamos obligados a tener misericordia de todo el mundo? Eso es lo que está diciendo el texto. El Señor dice, yo tendré misericordia y el que yo tenga misericordia. Lo segundo, mis amados hermanos, dice el Señor, de nuevo, de modo que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No, pero yo hice esto. No, pero yo hice lo otro. No depende de eso. Depende de la soberana gracia de Dios. Es lo que dice su palabra. Ahora usted dirá, eso es injusto, ¿no? ¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Qué es justo? La definición de justicia es dar a quien conforme a lo que se merece. ¿Sabe qué es lo justo? Mandarlo al infierno. Eso es lo justo. Entonces no podemos acusar a Dios de injusto, porque Dios está siendo o justo o misericordioso, pero nunca está siendo injusto. Así que si usted llega a donde el Señor haya determinado, Señor está siendo injusto conmigo, ¿por qué? Defíneme, búscame injusticia en el diccionario. No dar lo que esta persona me. ¿Lo que injusto contigo? ¿Sabe por qué yo puedo descansar en esto, hermano? Porque Dios es justo. Ese es uno de sus atributos. A algunos les gusta hablar, no, que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y es cierto, pero nunca minimice ninguno de los atributos de Dios. Dios es todos los atributos al mismo tiempo. Amén. No es algo más que otro. Si usted tiene un Dios que es algo más que otro, según el segundo mandamiento, se acabó de hacer un ídolo. Mi Dios es puro amor. ¿Qué clase de Dios hace algo como el tuyo? No. El mío sí. El Dios verdadero. Amén. ¿Ok? Dios es quien es. Y permítame decir algo más, hermano. Si usted está buscando a que Dios defienda a Dios, Dios lo necesita por algo. Dios es Dios. ¿Ok? Así que eso de lo que pasa es que eso es que Dios, lo que pasa es que no es así, sino que Él es Dios que es justo. Yo no tengo que defender a Dios ni hacer una causa para hacerlo bonito delante del mundo. Dios es hermoso en sí mismo. Amén. Dios es justo. Ok, pastor. Dios es justo. Pero entonces, me está diciendo entonces que Dios determinó todas mis decisiones y aún así me encuentra culpable de pecado por algo que yo no decreté. Y la respuesta es sí. Sí. Dios te hace culpable por algo que Él decretó. ¿Por qué? Mis amados hermanos, la soberanía divina no es incompatible con la voluntad del hombre. ¿Okay? No, pero yo tengo libre albedrío. Entonces, ¿cómo puedo ser culpable? Bueno, versículo 18. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. ¿Okay? Desde ya podemos ver que la gloria de Dios se manifestó aún en Faraón, de manera que de quien quiere tener misericordia la tiene, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Sabe qué es endurecer? Lo que nos dice la confesión: dejar a la persona andar en su pecado. No, por eso no hace a Dios culpable de pecado. Calma, con calma. Culpable de pecado. Culpable de pecado. Lo más que podemos decir es que Dios te dejó hacer lo que tú, libre y voluntariamente, querías hacer. No, pero Dios lo decretó. Sí.
pero no te amarró el brazo, ¿o sí? Escúchenme en algo, hermanos, porque nos comenzamos a filosofar que el libre albedrío, que si yo puedo, que si yo no puedo, pero de nuevo estamos lidiando con la mente de Dios. Sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, sus capacidades son más lejanas que las mías. Eso que debemos que tenerlo en consideración. Para que mi libre albedrío sea un argumento convincente para rechazar el decreto divino, es necesario probar que yo no soy responsable moralmente de mis actos. ¿Okay? Pero pienso, hermano, la soberanía de Dios es tan grande que obra de un modo tal que su decreto no viola ni la voluntad del individuo, ni su libertad, ni su elección. Cuando la Biblia te dice escoge, escoges. Voy a poner un ejemplo. Deuteronomio 30, versículo 19. Dice el Señor, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra ustedes de su pueblo, que os he puesto delante, ¿qué cosa? La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hermano, si a usted le dije escoge vida o muerte, ¿qué escoges tú? La nunca te dice que debe escoger vida, ¿cierto? Y les voy a dar mi testimonio, hermano. Allí fue cuando la doctrina de la gracia comenzaba a tener sentido para mí. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo era lo que respondía. ¿Y por qué la gente hace cosas malas y no escoge a Dios? Y yo decía, porque tiene libre albedrío. Pero decir que tiene libre albedrío no es una respuesta a la pregunta de por qué no busca o escoges a Dios. Simple y sencillamente dice, y cuando me comencé a hacer la pregunta me di cuenta que el pecado ha afectado nuestra voluntad de tal manera que no tenemos que ver con lo que aún cuando lo tengamos enfrente. Cuando usted lo leyó, estoy seguro que usted dice, porque cabezón que no escogió la vida, ¿cierto? Pero ¿sabe qué pasa? Que la gente coge muerte. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué coge muerte? Porque tu voluntad está secuestrada por el pecado. Y la única salvación para esa voluntad secuestrada es la obra soberana de Dios en ese corazón que te da ojos para ver, oídos para oír y ver en qué condición estás, indicando entonces que si Dios no abre ese corazón, usted seguirá en vida, que nunca escogerá a Dios, aunque le den 500.000 millones de oportunidades para hacerlo, a menos que Dios no lo haga. Eso es lo que enseña la Biblia. Josué 24:15 dice Josué, y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Eso es Abraham y Coré, Taré y ese combo. Y dice a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero dice Josué, ¿cuál fue su elección? Yo y mi casa serviremos a Dios. Amén. Entonces la opción de elegir siempre está. Dios no le quita a nadie su opción de elegir. No, pero entonces Dios me está coercionando. ¿Qué significa coerción? Coerción es obligar a alguien a hacer algo que no quiere. Es persuadir a alguna persona a involuntariamente hacer o decir algo a la fuerza o por amenaza. Mis amados hermanos, de nuevo no conocemos a Dios, porque Dios no decreta las acciones humanas en contra de su voluntad, sino que lo hace a través de su voluntad. Ahí está el claro. A lo mejor no me cree, pero voy a dar un ejemplo. José, el hijo de Jacob, tenía unos hermanos que lo querían mucho, ¿cierto? Lo amaban
como mucho amamos a nuestro hermano y hermana, ¿cierto? Pero dice la Escritura que ellos en una ocasión, por amor, decidieron secuestrarlo, venderlo como esclavo y hacer un acto de que habían matado al hijo querido, a su padre. Imagínense ese plan, hermano. ¿Ok? Ahora, ellos hicieron todo eso y José fue vendido a Egipto. Y ya todos sabemos cuál fue el final de la historia de Egipto. La pregunta es la siguiente. Cuando lleguen los hijos, o cuando llegaron, ya llegaron a la presencia del Señor, los hermanos de José le dirán al Señor: mira, nosotros hicimos eso porque tú nos torciste el brazo y tu decreto había dicho que teníamos que hacer eso. Hicimos todo eso. Dice José en reflexión, cuando toda la escaramuza se resuelve, le dice a su hermano: ya no se preocupe. Imagínense qué entendimiento de la soberanía de Dios. Dice José: ya no se preocupen. Ellos estaban pensando que merecían la muerte, que la merecían. Pero José estaba viendo más allá. Él estaba viendo al Dios soberano sobre todas las cosas. Y dice: lo que ustedes tenían en mente para mal, Dios lo usó para bien. Amén. Ellos hicieron lo que querían hacer, no lo que Dios los hizo que hicieran. Cuidado con acusar a Dios de pecado, de pecado. Dios es Dios. Amén. Él es soberano y Él es rey. Por eso aquellos que lo acusan de hacer mal, de injusto o de malo, les dice: ¿quién eres tú? Tú eres más bueno que Dios. Muéstrame tus credenciales. ¿Qué tienes? Todo lo que queramos. ¿Acaso tú le puedes decir al que te hizo por qué te hizo y para qué te hizo? O sea, porque somos hipócritas a veces, hermano, porque usted no aceptaría eso de nadie con lo suyo. Pero Dios sí tiene que aceptar que usted sea soberano sobre todo, y Él no. Él dice: bueno, mi clavo yo lo uso como yo quiero. Si yo agarro el clavo del hermano Rima y lo agarro de estrello contra un pedernal, ¿cómo se va a sentir el hermano? Bien. Yo digo: soy soberano, yo hago con este clavo lo que yo quiero, pero el clavo no es mío, el clavo es de Él. Yo no soy soberano con lo que no es mío, solamente soy soberano con lo que es mío, y el único que puede hacer eso es Dios. No podemos quitarle a Dios el derecho de ser soberano, porque no entendemos su mente. Para usted y yo debe ser suficiente solo con saber que Él es santo, justo, bueno y misericordioso. Amén. Eso debe ser suficiente para mí. Él es el alfarero. ¿Cierto? Me gusta cantar la canción. Tú eres el alfarero. Pero eso significa que Él puede hacer con usted lo que Él quiera. Amén. Él quiera. Jonás, ve a Nínive. Quiero que predique. No, Señor, yo no voy para ningún Nínive. Jonás, ve a Nínive. No, tú quieres ser misericordioso con esa gente. Esa gente merece juicio. No voy, Señor. Pero no fue. ¿Sabes por qué? Porque Jonás le pertenece al Señor. Él no quería ir. Se fue en otra dirección. En medio de todo eso, la providencia de Dios lo llevó al destino donde tenía que estar. Amén. ¿Y saben qué pasó? Jonás predicó el evangelio. ¿Y saben qué pasó? La gente se convirtió. ¿Y sabe qué pasó? Jonás se pone bravo. ¿Cómo vas a hacer lo que tú quieres hacer? Yo sabía que ibas a hacer lo que querías hacer. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo, hermano? Él puede hacer lo que Él quiere. Amén. Él es el soberano. De modo que aquellos que quieran decir que Dios es malo, son ellos los que tienen que probar cómo Dios es malo. Yo no lo veo en la Escritura nunca. Aquellos que dicen que Dios es injusto, son ellos los que tienen que probarlo, porque yo no lo veo en la Escritura. Pero entonces, hermanos, con esto quiero cerrar. ¿Qué hace la doctrina de la elección incondicional para mí?
¿Cuál es el beneficio en esta doctrina? Lo primero, mis amados hermanos, la doctrina de la elección incondicional es motivo de alabanza a Dios. Es motivo de alabanza y de gratitud a Dios. Lo vimos en 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo estaba dando gracias a Dios por su elección. Dios debe ser alabado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo, los que están aquí bajo el sonido de mi voz, merecíamos la muerte. Pero Dios decidió que a pesar de eso, Él iba a tener gracia y misericordia para conmigo. Necesito usted y yo, mi amado hermano. Piénselo de donde el Señor nos sacó. Piénselo en el momento que estaba a punto de perder la esperanza en todo, en el mundo, lo que fuera. Y de ese lodo cenagoso lo sacó el Señor. No porque usted lo mereciera, sino porque Él lo amó a usted desde antes de la fundación del mundo. Piénselo en su mano. Usted estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Su amor se manifestó a usted desde antes de la fundación del mundo. Y debe ser alabado por eso. Leímos Efesios 1, versículos 4 al 5, ¿cierto? Lea conmigo el versículo 5 nuevamente. Fuimos escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el, ¿lo ven ahí? Puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual lo hizo a usted, mi amado hermano que me escucha, acepto en el amado. Si usted no puede dar gloria a Dios por eso, yo no sé por qué. ¿Okay? Si usted está preso en una cárcel y le dicen eres libre, usted va a decir, no salgo de la cárcel hasta que saquen la foto de más. Lo reto que me diga que sí. Lo reto a que me diga que sí. Yo saldré y después veo cómo saco a los demás. Pero no me quedo ahí. ¿O no? Es precisamente lo que tenemos que hacer. Eso vamos a hablar en un momento. La otra cosa es que la elección, mis amados hermanos, no es algo invisible, sino que la elección es visible. 1 Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, nuestra elección. Eso es lo que está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Él conocía la elección de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque estaban viviendo un estilo de vida conforme a su elección. La elección se ve no en lo que yo digo, no en lo que yo canto necesariamente, se ve, mejor dicho, en lo que yo hago y convivo. Porque fuimos adoptados hijos de Dios. Hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, algunas fueron hechas nuevas. No, todas son hechas nuevas. Una nueva vida es lo que significa la elección. Segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, ¿qué cosa? Vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La elección significa nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. No es un gafete que nos ponemos en el pecho para dar por ahí, yo soy elegido, yo soy elegido, yo soy elegido. Es algo que se vive, no que se dice. Nos dice el apóstol, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Es evidencia lógica de que si fuimos adoptados a la familia, nuestro Padre Santo, sus hijos deben ser santos. Al final, mis amados hermanos, la última elección es todo acerca de la gloria de Dios. La gloria de Dios en la misericordia y la gloria de Dios en la justicia de su nombre.
Algunos dirán, pero ¿por qué tiene que ser así? Bueno, primero porque Dios quiso, ya es suficiente. Y segundo, porque Dios quiso hacer ver no solamente su misericordia, sino que también quiso hacer ver su justicia. Para que usted, que vio su misericordia, pueda valorar al ver su justicia la grande misericordia y el amor que Dios tuvo para con usted. Por eso, la elección es algo que nos hace humildes. Los que no entienden la elección hacen daño a la doctrina de la gracia porque andan por ahí con el pecho inflado. Algunas de las personas más arrogantes, vamos a decirlo así, más arrogantes y orgullosas que he visto, son personas que dicen haber conocido la doctrina de la gracia. Se conocen la doctrina de la gracia, pero no han encontrado la gracia en su corazón. Porque la gracia de Dios humilla, no enaltece. Él nos escogió por pura gracia. No hay nada que usted haya hecho para merecerlo. Mi actitud ante la doctrina de la gracia es la de un mendigo que alguien se apiadó de él y le dio pan. Por ende, yo no puedo mirar sobre el hombro a los demás mendigos. No, lo que debo hacer entonces es decir a los otros mendigos, ¿dónde conseguí el pan? Hey, no es un llamado a humillar y a sentirme elevado. Yo domino todas las teorías de Calvino y me sé toda la historia, y me sé toda la doctrina de la gracia. Leí todos los libros de Watcher, leí todos los libros de MacArthur, leí todos los libros y me... La doctrina de la gracia, la humildad, si se entiende correctamente. Amén. La doctrina de la gracia no solamente nos hace humildes. Vamos, Efesios 2, lo repetí en memoria. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es de vosotros, porque también es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie es. No hay espacio para la soberbia cuando entendemos la elección. La elección también nos da o motiva un amor más profundo por Dios. Si nosotros no tenemos parte en nuestra salvación, si la salvación es del Señor de principio a fin, y todo esto lo hace el Señor, enviar a su Hijo en semejanza de hombre para sufrir la maldición que usted y yo merecimos, para hacernos aceptos y darnos paz para con Dios y miembros y herederos de la familia para la vida eterna. La única respuesta es amor a eso. No hemos podido responder otra cosa. Cristo vino por usted y por mí. Cristo vino por usted y por mí. Nosotros lo amamos a Él, no porque nosotros lo supiéramos todas. Lo amamos a Él porque Él nos amó. Y la respuesta al amor es obvia. La respuesta correcta al amor, por lo menos, es más amor. ¿Saben qué pasa, hermano? Que mientras más lo conocemos, más lo amamos. Amén. Y mientras más vemos nuevas misericordias, más lo amamos. Amén. Y cuando somos testigos de su fidelidad, más lo amamos. Y cuando somos perdonados de nuestras falencias, más lo amamos. Porque Él es el único digno del amor supremo. ¿Saben qué hace también? Como dije al inicio, la doctrina de la elección enriquece nuestra oración. Si escucharon la alabanza, prioritariamente era todo lo que Dios hizo en Cristo por usted y por mí. Aquí no hay que yo te beso, y yo te abrazo, y yo subo la montaña, y yo hago esto, o yo hago lo otro, sino que toda la gloria es para Cristo, y el cuerpo se reúne para extender alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, y
y ningún individuo en ninguna reunión importa más en ese momento que Él. Amén. Pero cuando yo entiendo que la salvación es solo de Él, puedo enfocarme solamente en Él. Cuando yo comienzo a pensar que yo tengo algo que ver, entonces yo creo que yo fui inteligente y yo fui sabio, cualquier cosa de eso que pueda sonar, no es emoción, pero no es la verdad. Ni yo fui inteligente, ni yo fui sabio. Cristo lo hizo todo por mí. ¿Saben qué es lo último? Ya me callo. Lo que parece lo más curioso, que algunos dicen que la doctrina de la gracia y la elección incondicional no promueven el evangelismo. Él evangeliza porque usted cree que ya Dios sabe quién es todo el mundo. Pero esto es un ataque o una falacia de hombre de paz, porque eso no es consistente con la realidad. Es un argumento que no tiene nada que ver con la realidad. Les digo que es todo lo contrario. La doctrina de la gracia nos libera para evangelizar. Amén. Nos quita la presión de que soy yo que tiene que convencer a la persona para que venga, sino lo que tengo que hacer es abrir el libro y predicar el evangelio. Amén. Por eso ustedes ven a la iglesia exasperada con todo tipo de programas para ver qué inventan. Vamos a tener un concierto aquí, baila botón allá, rifa por aquí, rifa por allá, porque depende de mí que las personas lleguen. La gente nos diga porque cantamos canciones muy suavecitas. ¿Cuál es el rapeador, el último rapeador que se convirtió? Hay que traer a ese porque ese es el que va a traer a la gente cuando escuchen el ritmo y el movimiento. La salvación es del Señor, no depende de usted. Amén. Amén. Ya usted tiene libertad de amar. Y no necesita ni música, ni escenario, ni nube, ni humo, ni efecto. Un libro con la palabra de Dios en su mente. Este es todo lo que necesita. Amén. Para el evangelismo. Motiva el evangelismo. De nuevo, hace real el evangelismo. Le dije hace un momento, nosotros somos como mendigos a quien nos dieron pan. Y lo que nosotros hacemos entonces es buscar a todos los demás mendigos, decirle dónde hay pan. Amén. Porque es argumento de paz también, hermanos. A nosotros nadie nos dijo quiénes son los elegidos. Nadie nos dijo a nosotros quiénes son los elegidos. En la Biblia nos sale, vayan a buscar al hermano Dimas, vive la dirección. Eso no es lo que vemos en la Escritura, ¿cierto? El mensaje, el mandato o el decreto divino es ir y predicar el evangelio a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios decretó llamar a sus elegidos por la predicación del evangelio. Amén. Entonces, dejemos de usar otras herramientas de las que el Señor decretó. Usemos el evangelio del Señor Jesucristo y veremos las almas llegar. Porque Él prometió, Él decretó y Él es soberano para hacer lo que decretó. Amén. De modo que el que cree en la elección, cree en el evangelismo y quiere evangelizar. Si usted está aquí hoy y no ha puesto su confianza en Cristo, se pregunta si usted es elegido o no. La Escritura dice que los elegidos son aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios. Si tú has puesto tu fe en el Hijo de Dios, frente a Dios. Si tú estás bajo el sonido de mi voz, escuchando la voz del Señor llamándote hoy, te está llamando porque Él tenía en mente tu alma desde antes de la fundación. La pregunta es, en virtud de lo que has escuchado, ¿escogerás vida o escogerás muerte? La respuesta es la elección es vida. Pero las circunstancias que te han llevado a escuchar su voz, te han respetado y su voluntad se hará para la gloria de Dios. Amén. Esta es una doctrina hermosa, hermanos. Honremos a Dios y le agradecemos a Dios por la gracia que nos ha dado. Dios le bendiga ricamente. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por mostrarnos que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú elegiste desde antes de la fundación del mundo enviar a tu Hijo para salvarnos y hacernos nueva criatura, darnos nueva vida en Cristo conforme al puro efecto de tu voluntad en amor. No lo merecíamos, Señor. Si nosotros tuviéramos que escogerte, estuviéramos todavía esperando escogerte, porque nunca te escogeríamos. Pero te alabamos, Señor, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y ayúdanos, Padre, te rogamos a ser instrumento de tu paz, a compartir las buenas nuevas del Evangelio, por el cual tú llamas a tu pueblo, al pueblo que tú has separado para ti, para tu gloria. Gracias por esta iglesia que tú le has concedido 15 años en gracia. Te pedimos, Señor, que lo continúes utilizando para tu gloria, que continúe siendo el instrumento por el cual llamas a aquellos que has ordenado para la vida, y que tal como en los días de los hechos de los apóstoles, aquellos que tú has ordenado para la vida eterna sean añadidos a tu iglesia conforme a tu voluntad. Todo esto lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.